Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí una vez más, Norberto Díaz Granados, para compartir un poco acerca de los temas de discipulado que hemos estado tratando durante ya un tiempo y que estamos actualizando pues todo este material de manera progresiva para poder tener un material más fresco, más dinámico y pues ahorita utilizando realmente la traducción de la Biblia textual de la cuarta edición, que nos presenta un texto bíblico depurado, muy bien estructurado, que se ha logrado retrotraer hasta el siglo II de la era cristiana. Entonces tenemos unas grandes ventajas con respecto a esto y hemos querido actualizar todo el material para poder presentar algo más fidedigno a lo que la escritura originalmente dice. Entonces pues no es más por ahora, sino solamente desearles que este material de los próximos videos que vamos a estar subiendo sea de gran bendición, que sean de gran liberación para todo el que lo escuche y que pues logremos todos ser mutuamente edificados. Un abrazo a todos y comencemos. Yo soy de la iglesia Asambleas de Dios, o yo soy de la iglesia presbiteriana, o qué sé yo, la que usted quiera, le coloca la etiqueta. No quiero de pronto que piense que me estoy dirigiendo a un grupo particular o a un concilio o a una denominación. No, solamente estoy tomando ejemplos de todas las denominaciones que hay, de todos los concilios que hay, para mencionarlos. Si congregas en uno de estos, no es mi intención en ningún momento ofenderte, pero sí quiero traer luz en cuanto a este asunto de comprender y de entender lo que dice la Biblia. Entonces, según la Biblia, la iglesia no es un concilio denominacional, no es un movimiento, no es un grupo, no es una filosofía. Para la Biblia, la iglesia es simplemente un grupo de personas que tienen la fe, una fe en común y que están en constante oración por alguien que necesita el favor de Dios. Eso es lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 12, verso 5. Tenemos otra cita, Hechos capítulo 14, verso 27. Hechos capítulo 14, verso 27 es otra cita que me gustaría compartir ahora y conversar. Léela conmigo, por favor. Dice, leo para ustedes desde la edición 28ª del Nuevo Testamento griego. Dice Hechos 14, 27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo había abierto a los gentiles una puerta de fe. Aquí hay otro ejemplo claro de que para Dios y los apóstoles del primer siglo, la iglesia no era un concilio, no era una denominación. La iglesia no era un lugar donde se reunían. La iglesia era la gente, las personas que se congregaban. Y dice la escritura que cuando regresaron de cierto lugar en donde habían estado trabajando, en donde habían estado sirviendo a Dios, predicando el evangelio, cuando llegaron a la ciudad de base de donde habían salido, reunieron a la iglesia. Y a la iglesia les contaron todas las cosas que Dios había hecho y de cómo Dios había de una manera milagrosa abierto la puerta de la predicación del evangelio, ergo de la salvación, a los gentiles. Entonces la iglesia, el grupo de personas de esta ciudad que tenían esta fe en común con los apóstoles, fueron convocados. Ellos fueron convocados. La iglesia fue convocada. Y entonces todas las personas que tenían la misma fe se reunieron en algún lugar para oír y recibir el testimonio, recibir el reporte que traían los misioneros, los apóstoles, los predicadores que habían estado haciendo la tarea. Así que una vez más, la escritura muestra de que la iglesia no es un lugar de reunión, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es de ninguna manera una casa, la iglesia no es una catedral. La iglesia es el grupo de personas que cree y que tiene una fe en común. Otra cita especial que podemos compartir ahorita, Romanos capítulo 16, versículo 15. Romanos capítulo 16, verso 15. Acompáñame a leerla, por favor. Dice: saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a sus hermanas y a Olimpos y a todos los santos que están con ellos. Este es un saludo del apóstol Pablo que está haciendo a la iglesia en Roma.
Y cuando se refiere a estos personajes, está saludando, usted puede leer toda la cita completa de Romanos capítulo 16. Él se refiere directamente al grupo de personas que se congrega o que se reúne en cierta casa, en cierto lugar, y a ellos, a la iglesia, les envía los saludos. Y en este pasaje de la escritura hay una lista en donde el apóstol se toma el trabajo de mencionar nombre por nombre a cada una de las personas que se reúnen en ese lugar, que están presentes allí, pero que el apóstol les llama la iglesia. A estas personas el apóstol Pablo les dice que son la iglesia. Otra cita especial la podemos encontrar también en el libro de Hechos. Acompáñame a leerla, por favor. Vamos a Hechos nuevamente y lee conmigo la siguiente cita. Hechos capítulo 11, verso 26. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año. Se reunieron con la iglesia aún por un año entero para enseñar a una multitud considerable. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí miramos otro ejemplo práctico de la vida cristiana del primer siglo, y vemos que llegaron a la ciudad de Antioquía y en ese lugar se reunieron a enseñar con la iglesia. No dice la escritura, fueron a la iglesia a enseñar por un año. No, al contrario, dice que durante un año se reunieron con la iglesia para enseñar las escrituras. Este trabajo trajo una consecuencia. El reunirse la iglesia, o el reunirse con la iglesia, que son las personas de la misma fe en Cristo, la iglesia comenzó a consolidarse, comenzó a crecer de tal manera que los discípulos comenzaron a ser llamados cristianos por primera vez en esta ciudad, en Antioquía. La iglesia en Antioquía no era una catedral. La iglesia en Antioquía, al igual que la iglesia de Jerusalén, no eran catedrales, ni concilios, ni denominaciones, no eran edificios. La iglesia eran las personas que se reunían con una fe en común porque creían en Jesús. No en vano, cuando el profeta Natán habla a David de parte de Dios, le dice que no es posible que Dios habite en un edificio hecho por manos de hombre. Dios es demasiado grande para vivir, habitar en una casa en la tierra. Sabemos por definición y por concepto de fe que la iglesia es el lugar donde Dios habita, es la casa de Dios. Pero Dios dejó establecido de que Él no vivía en templos, Él no vivía en catedrales, Él no vivía en ninguna estructura material hecha por los hombres. De hecho, cuando Jesús vino, el propósito de Jesús y el decreto que Jesús hizo sobre Jerusalén y sobre el templo, sobre Jerusalén y sobre el santuario, la decretación divina de Jesús sobre Jerusalén es que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. El mismo Dios determinó derribar el santuario, determinó destruir el templo que habían hecho según la estructura y según el diseño de David y de Salomón. Él determinó que debía ser destruido. Pero antes de eso, en el Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús dice, para solucionar el problema que había en cuanto a qué lugar pertenecía la adoración. Los judíos decían que había que adorar en Jerusalén, en donde estaba el templo que construyó Salomón. Y los samaritanos decían que había que adorar en Samaria. Había una pugna entre un mismo pueblo, el pueblo del mismo Dios. Los hijos de Dios, del mismo Dios, habían entrado en una contienda, en una división, en una situación de división total de siglos, basados solamente en su fe. Porque unos creían que pertenecían a la iglesia de Dios porque se reunían en el templo en Jerusalén, y otros creían que pertenecían a la iglesia de Dios porque se reunían en los lugares altos que habían sido edificados en Samaria.
Habían lugares de adoración selectos en donde cada pueblo pensaba que era el lugar correcto para reunirse y que esa era su iglesia, que esa era su congregación. Sin embargo, Jesús solucionó esta situación de una manera poderosa cuando habla con la mujer samaritana y le dice: llegará el momento en donde ni en Jerusalén ni en este monte en Samaria van a adorar a Dios. Llegará el momento en donde Dios será adorado en todo lugar en donde haya una persona que lo busque en espíritu y en verdad. Jesús decreta la destrucción de Jerusalén y del templo para sacar la fe de los lugares de reunión, para quitar la mira de los lugares de reunión de los fieles y que los fieles, sus hijos, su pueblo, pusieran la confianza solamente en Él y que entendiera que ser parte de su pueblo es reunirse donde quiera que uno de nosotros tenga la disposición para orar, adorar y buscar su presencia. Donde quieran que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. En conclusión, Dios no está en tu concilio. Dios no está en tu templo donde te reúnes. Dios no vive en la iglesia que el pastor construyó. Dios no vive en el edificio o en la catedral que vas usualmente cada semana. Dios no habita allí. Dios dijo que Él no vivía en lugares hechos por manos humanas. Pero sí te puedo decir que si tu corazón está abierto y está dispuesto para Él, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, allí en ese lugar, tu vida puede ser un santuario y puede ser un templo de adoración y de búsqueda a Dios. Así que cuando 2 de ustedes se reúnen, allí en medio de ustedes está Jesús, porque su fe está puesta en Cristo. Entonces, entendamos que el lugar en el que tú te congregas no significa nada. El concilio al que perteneces no significa nada. La denominación a la cual has pertenecido por generaciones quizá no tiene validez, no tiene ningún valor real, aparte de sentimientos, vínculos, afectos o amistades. No tiene ningún valor. Lo único que tiene valor realmente es que tu corazón, donde sea que estés, donde sea que te reúnas, donde sea que te congregues, que tu corazón haga una adoración sincera, sencilla y verdadera ante Dios. Porque donde hay 2 o 3 que lo busquen en espíritu y en verdad, ahí está Dios con ellos. Porque los que adoran a Dios, dice la Biblia, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿A qué iglesia perteneces? Pues hoy, en esta primera parte, estamos mirando que pertenezco no a un concilio, no pertenezco a una denominación, no pertenezco a un movimiento, pertenezco a la iglesia que busca a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no puede existir, oye bien lo que te voy a decir ahora, no debe existir rivalidad, pugnas, contiendas ni divisiones entre tú que perteneces a la iglesia 1 y tu vecino que pertenece a la iglesia 2 y tu amigo que pertenece a la iglesia 3 o a la roja o a la amarilla o a la triangular o a la circular o a la pentagonal o a la cuadrangular o a la trinitaria. No debe haber división, porque solamente son etiquetas que los hombres hemos puesto para poder tener un lugar donde reunirnos, y que los hombres han puesto también por ley, porque el gobierno lo exige. Pero realmente la única etiqueta que debe definirte es iglesia de Cristo. Si tu fe es puesta en el único autor y consumador de la fe, en el dador de la vida, la única etiqueta que debes tener sobre ti, en tu frente, es: soy iglesia de Cristo. Por tanto, cuando alguien te pregunte a qué iglesia perteneces, no debes decirle: soy cuadrangular, soy trinitario, soy pentecostal, soy X o Y, soy presbiteriano, soy bautista, soy católico. No, no debes decir eso. Si tu fe está puesta en el único autor y consumador de la fe, que es Jesús, entonces tu respuesta debe ser simplemente: soy de la iglesia de Cristo. Soy de la iglesia
de Jesús. Esa debe ser tu respuesta, porque eso es lo único que realmente vale y eso es lo único que realmente es importante. ¿A qué iglesia perteneces? Tú perteneces a la iglesia de Jesús de Nazaret.